mi llegada al exilio coincide, como he dicho antes, con la llegada también de cientos de personas, sobre todo de Vizcaya, pues que habían participado, habían colaborado con ETA, o sea, no solamente militantes, sino gente que había colaborado, y no había ninguna estructura de acogida, y es cuando decidimos que había que hacer alguna estructura de forma que la gente que llegara por ahí, por el monte, por el mar, pues que supiera a dónde ir. Y es cuando otro compañero y yo, él al principio, luego él se marchó a París y seguí yo, creamos una asociación para refugiados que se llamaba Anay Artea. Y ahí estuve trabajando. Manteníamos la casa de Anay Artea a base de mi trabajo de peón en el puerto, descargando pescado, o trabajando a las noches en un almacén de frutas, o trabajando en un hotel de vigilante de noche. Y de esa forma la gente que venía a exiliarse, pues siempre tenían ahí un sitio donde saber qué hacer, o primero tener un sitio que podía dormir, comer, y un sitio donde buscar papeles, o que fuera el puente para ir a París, o a Londres, o a América, o lo que fuera. Pero ¿El otro sacerdote era? ¿El otro sacerdote era Amadeo? Amadeo Rementería, sí. Y de cara a que se diera, que la gente de Goalde supiera cómo conectar con Anay Artea, pues fui yo quien le propuse a Telesforo Monzón y a Pierre Larzábal, pues que pudieran ser presidente y secretario de la asociación, de forma que, como eran dos personalidades públicas, tanto ante las autoridades francesas como ante el pueblo vasco, pues creíamos que era una fórmula buena para que todo el mundo tuviera confianza en esa asociación. Y esa asociación la creamos en base a que pudieran estar representadas todas las identidades políticas que había en el momento, incluido el PNV. El PNV, hablamos con el PNV, porque el PNV ya tenía gente allí y tenía sus recursos, tenía también su... Y el gobierno vasco estaba así también. Sí. Y el PNV no aceptó integrarse en la asociación, pero siempre estuvo la puerta abierta a que pudieran venir. Y entonces, pues ahí estuve de 3 años, pero llegó un momento en que hubo unas diferencias con uno de los que estaba presente en la asociación, que era el Cabra, Javier Zumalde, que me acusó de ser un infiltrado del PC, y es cuando, ante el silencio de Monzón y Larzábal, pues decidí abandonar a Anay Artea, y es cuando decidí volver, aunque estuviera... me ponía ante aquella incertidumbre política de si moría o no moría Franco, pues me decía, bueno, si me caza la policía, pues hasta 10 años asumo pasar, pero si consigo que no me coja la policía y me presento ante el juez militar, estoy seguro que me libero, o a lo sumo me quedarán unos años.